Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de tener al crítico, curador, investigador, profesor, analista, ponente, conferencista y mediador de arte, Eric Castillo. Bienvenido, querido Eric. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un privilegio poder compartir contigo y con el público estos espacios. Muchas gracias, Eric. Así te debo de presentar, es correcto, debo de ser más puntual. No, yo te agradezco. Me identifico mucho con la presentación que has hecho porque, digo, en un sentido coloquial, yo soy una persona que hace a través del tiempo propuestas de crítica, propuestas de curaduría, tengo experiencia académica como profesor y claro, tengo una participación en espacios sociales del arte y la cultura. Sí, he hecho conferencias, conversaciones, foros, pero me identifico mucho con la etiqueta, digamos, de analista o de alguien que hace análisis, porque creo que eso comprende todo lo anterior. Coloquialmente pensamos en México que quien escribe o piensa o habla sobre arte, pues es una persona que hace crítica de arte. Y sí, esa figura, por supuesto que es la que coloquialmente todos tenemos, igual que la de la curaduría. Pero yo no me considero como autor dentro nada más de una de estas categorías. Por eso creo que analista, como sucede con el analista político, como sucede con el analista de medios o con el analista teórico, es con la que yo me identifico, porque a veces hago producción crítica, a veces hago producción curatorial, a veces escribo o pienso desde el punto de vista teórico cuestiones en torno al arte, pero no pretendiendo hacer solo curaduría o solo crítica, sino generar preguntas, plantear posibilidades de conocimiento dentro del sistema del arte, pero no en una sola de las facturas. Por eso me identifico más como un analista. Me parece perfecto, pues bienvenido el analista de arte, Eric Castillo. Muchas gracias, Eric. ¿Cómo está la escena del arte? ¿Cómo está el sistema que comentas? Fíjate que, bueno, tenemos sistemas dentro de sistemas, ¿no? La frase sistema del arte pareciera dar cuenta de algo como único, como unitario, como perfectamente orgánico, y obviamente no es así, ¿no? La frase, digo, para entendernos, es que nos movemos dentro de un sistema del arte en el mundo actual, pero bueno, en realidad son como con las cajas chinas, ¿no? Hay una situación en la Ciudad de México, hay una situación en algunas ciudades del país y dentro del conjunto geopolítico que nosotros llamamos Estados Unidos mexicanos, pues hay un mundo del arte lleno de mundos y submundos y de mundos que no todos, y por supuesto está la realidad global o el sur Latinoamérica o América. Entonces estamos como en un juego de cajas, de sistemas que confluyen, que convergen, que están implicados, pero que también están confrontados. Yo siento que las realidades del sistema del arte entendido como un complejo, pues están muy interesantes, pero no solo por buenas razones. Vivimos un momento muy complejo en la escena local, en la escena regional, y al mismo tiempo, pues hay muchos proyectos, hay un crecimiento de participación, de colaboraciones, hay figuras que se están renovando, y cuando hablo de figuras y funciones, no me refiero solo a personas aisladas o a grupos pequeños, me refiero a tendencias, a prácticas, a movimientos disciplinarios, me refiero a no solo a la producción de arte y a la de pensamiento, sino me refiero también a las gestiones, procesos de instituciones, unas, por supuesto, públicas, otras privadas, figuras que juegan dentro de estos tableros complejos del mundo del arte, que sí está muy interesante y que también, como en cualquier época, sobre todo desde el desarrollo de la modernidad hasta nuestros días, pues puede verse zonas como de muchos estereotipos que permanecen y se siguen reproduciendo y zonas avanzadas en cualquier parte del sistema. Es decir, lo interesante está en todos lados
y en todas partes, como en esta película que recientemente se exhibió, y al mismo tiempo las problemáticas están también en distintos niveles, ¿no? El mundo del arte es un mundo además que es motivo y objeto de culto y de espectacularización, es un fetiche social, es un objeto además de alucinaciones aspiracionales y por supuesto que como nunca antes es un universo de conocimiento que está disponible ahí para ser transformado, reformado y replanteado. Así que creo que estamos en un momento en el que el sistema del arte está profundamente en movimiento. Qué bueno que comentas que hay muchos sistemas. Sin embargo, cuando se comenta y se habla del sistema del arte, suena a monopolio. Y qué bueno que comentas la posibilidad de reformar y transformar. ¿Quién lo puede reformar y quién lo puede transformar? ¿Quién puede rehabilitar incluso una dinámica más sana? Fíjate que también tomando tu última frase, una dinámica, sí puede ser entendida como una dinámica más sana o más propicia o más fértil. Sí, la activación productiva, para usar una palabra que mucha gente piensa que solo se refiere al mundo administrativo o al mundo, digamos, hipercapitalista, y cosa que no es cierto. Se habla de productividad en el arte y en el pensamiento desde el siglo XVIII, ¿no? Para crear algo más orgánico, más productivo, más vital, o como tú dices, más sano, lo que algunos pensadores llaman utopías, o sea, lugares mejores para la vida y la dinámica social, política y cultural. Yo creo que cualquier figura desde su trinchera puede lograrlo. O sea, la conciencia de dónde estamos parados cada uno de nosotros como personas y como figuras, tanto aisladas como en modalidades de convergencia, nos permite abonar desde el lugar en el que nosotros tengamos una actividad más consistente a esas reformas, a esas transformaciones importantes que pueden ser a un nivel micro o a un nivel cotidiano o a un nivel en el que lo importante no es hacer grandes cambios, sino sostener visiones que busquen el cambio. Entonces yo creo que lo pueden hacer quienes saben colaborar o aliarse. Figuras como dije antes, los gestores o los administradores, y estoy recordando mucho una conversación de la curadora Mareta Yaukuri con el sociólogo Zygmunt Bauman, en la que ambos coincidían en que todas las figuras son importantes. O sea, no debemos descartar a ninguna figura. Alguien que hace dirección institucional en un museo, en un espacio, alguien que hace gestiones, son tan importantes como los autores a nivel de obras y artefactos artísticos o teóricos, o quienes hacen análisis, quienes hacemos mediaciones. El tema no es qué tipo de arte o qué tipo de figura o en qué lugar, sino qué tipo de convergencia o de implicación permite que X figuras y ciertas funciones, he dicho, la crítica es una función, la historia del arte es otra función, la teoría es otra función. Bueno, si se logra una relación fértil y, digamos, productiva, el cambio se puede dar en cualquier lugar y en cualquier tipo de nivel del sistema, en un espacio de socialización, en un espacio de exhibición, en un centro de investigación, en un museo totalmente convencional o en espacios híbridos, en una esfera ferial o simplemente en una investigación de gabinete en un instituto universitario. O sea, creo que lo importante es el tipo de dinámica que sea activada, no el lugar, ni la nación, ni la escena, ni el tipo de tendencia, o ni siquiera el punto de vista teórico. Lo productivo está en lo que funciona orgánicamente. Refiriéndome al término que atinadamente usas de la trinchera, pareciera un trabajo de guerrilla, más que de alianzas. Habiendo una alianza, habría un juego incluso más justo o más equilibrado. Me parece que hay un desequilibrio tal que pareciera justamente estar en esa lucha desde una trinchera, desde una guerrilla. ¿Contra quién? ¿Contra un monopolio? ¿Contra un acaparamiento de un medio, de un sistema que no permite accesar, que tiene acaparado un mercado incluso? Sí, bueno, en mi intención no estaba ni plantear un escenario de guerra,
y en el uso de la palabra alianza o convergencia tampoco estaba pensado plantear un escenario optimista o falto de miras respecto a las tensiones que hay. Simplemente fueron recursos verbales. Para poder precisarlo, yo diría que hay momentos de batalla cultural, política y social dentro del sistema del arte, que es una esfera en la que lo ético, lo estético y lo político siempre están disponibles en el espectro. Nunca nada termina por ser solo una de estas cosas, ni puede serlo. Como decía el cineasta Godard, la pregunta por lo ético nunca va a descartar del todo la pregunta por lo estético. Tú puedes elegir moverte hacia un rango en tu actividad, pero en algún punto vas a tener que voltear al otro. Creo que dicho en general, lo político, lo estético y lo ético son como un pantone y cualquier proceso dentro del sistema del arte se mueve ahí, en ese mundo de tonos y de sutilezas y de complejidad. Así que lo que quise decir con trinchera específicamente es que si nos hacemos la pregunta que tú planteabas de cómo y desde dónde sí se pueden lograr cambios interesantes o transformaciones o reformas, mi respuesta, digamos, precisada sería, si cada quien abonamos al cambio desde el lugar donde somos más expertos, a eso le llamé yo trinchera, el lugar donde, independientemente de que estemos batallando o no, independientemente de que alguien forme parte de un establishment o no, porque yo no estaría en contra de eso, yo creo que si cada quien en un marco de trabajo comprometido hace lo que sabe hacer más, desde ahí puede lograr cambios independientemente de la postura que tenga. Yo creo que es un estereotipo también pensar que todo mundo es crítico o que todo mundo quiere cambiar. Hay personas y hay figuras que no pretenden eso y yo no creo que sean más o menos legítimas. Lo que fuera poco ético o lo que fuera antiorgánico sí me llamaría la atención, pero yo creo que si reconocemos un pluralismo y hay trabajo comprometido, creo que deberíamos entender la esfera del arte como una esfera multidireccional en la que cualquiera puede apostar por un tipo de prerrogativa diferente. Y claro, toda figura o todo grupo o persona que tenga esa capacidad de mirar va a poder detectar procesos de control, de exclusivismo, de espectacularización, visiones cerradas, sedimentación de pensamiento y por supuesto que todos tomaríamos una trinchera en algún momento frente a esas batallas, ¿no? Godard era un guerrero y estaba en una batalla, su batalla eh, de pensamiento y también contra la televisión, que aclamaba tanto daño había hecho al cine. Eh, Claro. y mencionabas, Eric, el pasado y que no son cuestiones exclusivas de un presente que vivimos, pero recordando, oyendo una visión simplista, muy sintética de ese pasado, pues sí había un merchant que legitimaba a un artista, o bien una galería, o bien un crítico, o bien un curador. Hoy en Claro. día, en un momento en el que se comunica que todo mundo es un artista, o que todo es arte, o que todo puede serlo, y que está siempre en esa constante redefinición y recolocación de muchos parámetros, recodificación. ¿Quién legitima a un artista? ¿Una red social y su número de seguidores? Bueno, yo creo que si le damos complejidad y matices a este tema tan polémico y que todos diario vemos en circulación, podríamos encontrar, si no muchas respuestas, por lo menos nuevas formas de hacer la pregunta. Yo creo que ha sido malinterpretado para bien y para mal la idea de que todo puede ser arte o que cualquiera puede ser artista. Hay una versión de eso que es inteligente, avanzada y poco estudiada. Eh, ¿De dónde viene este concepto ampliado del arte, como se le llamó en el caso del legado de Joseph Beuys? Creo que ha sido básicamente malinterpretado por lo pronto en México, ¿no? No esa idea no tiene nada que ver con que sea fácil ser artista o con que se pueda hacer arte desde cualquier lugar. No, quiere decir que si se elige construir una participación dentro de un sistema en un juego de seguir reglas y de cambiar reglas, en cualquier lugar, en cualquier sociedad, en cualquier régimen político, en cualquier clase social, bajo cualquier background de formación, podía aparecer el arte, el proceso artístico o la persona artista.
Eso no quiere decir que sea fácil, quiere decir que puede suceder de cualquier manera y que ya dentro del juego, entendiendo el mundo del arte como un sistema de juego a través de la historia, que era una visión que muy bien entendió, por ejemplo, el pensamiento de Marcel Duchamp, ya en el tablero del juego se puede jugar de muchas maneras el juego que han jugado todos quienes han estado en el arte todos los tiempos. Y el resultado puede ser inédito o puede ser convencional. Es decir, hasta lo convencional podría seguir siendo arte, yo diría, y hasta lo que es disruptivo puede alcanzar el estatuto de arte. Ahora, que todo pueda ser arte o artístico en un sentido analítico, como lo entendió la teoría del arte analítica en el siglo XX, significa no que por ser arte sea importante. La palabra arte en el campo analítico no tiene importancia a nivel de evaluación. O sea, algo puede ser arte, pero puede ser arte irrelevante. Que sea artístico no quiere decir que por eso es significativo. Eso ya lo elegirá cada quien dentro del juego. En sentido clasificatorio, un objeto puede formar parte del sistema por estar circulando con las condiciones necesarias y suficientes para hacer arte. De ahí no se sigue que por llamarse arte debamos aceptar que es importante. Quien lo ve así, lo está viendo con un nivel que no tiene nada que ver con el pensamiento complejo. Es decir, por eso es muy importante socializar, divulgar, transparentar todo el conocimiento que está disponible para que las confusiones sean más interesantes. No para que desaparezcan, porque no es el caso ni es posible, pero las confusiones pueden ser más interesantes. Cuando las confusiones dan lugar a campos de batalla, nadie tiene la razón porque todos pensamos que la tenemos. Pero el concepto ampliado del arte implicaría el acceso de algo desde donde sea y como sea a un sistema que simplemente te da un estatus clasificatorio. Ese objeto estaría disponible para tener una recepción de cualquier tipo, buena, mala, profunda, trivial, pero no querría decir que algo que llega a ser arte ya por eso es importante. De hecho, como lo han visto quienes han estudiado esto, el grueso de la producción de arte no es nunca tan interesante como ciertos puntos dentro del sistema. En realidad, el arte más interesante no es la mayoría, pero eso que es interesante puede tener lugar y ocurrir donde sea y hecho por quien sea. Es decir, no es un exclusivismo, es simplemente que la producción en grueso puede ser muy profesional, pero puede ser muy rutinaria, puede ser muy articulada, pero quizá históricamente intrascendente. Y no importa, yo creo que la condición artística de un artefacto, y por artefacto me refiero a una trayectoria, a una autoría, no solo individual, sino incluso grupal, me refiero a un proceso de conocimiento, a una tendencia, todo lo que se produce en el sistema del arte podríamos llamarlo artefacto. Bueno, la trascendencia de un artefacto a nivel histórico tampoco es lo más importante, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que sí podríamos entender que el pluralismo no es el problema, o que si el arte se está transformando todo el tiempo, o es cambiante, o es un tipo de producto elusivo que no podemos definir para siempre ni concebir para siempre, a mí eso me parece genial. A mí me preocupan más bien otro tipo de limitantes o de limitaciones. Y hablando de las legitimidades o cómo se da la legitimación de acuerdo con tu planteamiento antes de mi intervención última, creo que no solo la crítica, no solo el galerista, creo que también los coleccionistas y las colecciones, ciertas organizaciones y ciertas comunidades sociales son las que legitiman. Yo creo que el tiempo de legitimación dado por la curaduría, por la crítica o por el galerista, creo que quedaron ya atrás como exclusivos. Creo que ahora estamos en un mundo donde legitimidad no solo es de objetos aislados o de artistas aislados o de tendencias aisladas, sino ciertos tipos de espacio de socialización con cierto tipo de comunidades dentro de prácticas como son el uso de redes o el mundo de los influencers o el mundo de los comentaristas digitales o el mundo de los divulgadores de ocasión, que son muy importantes también, eh, 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 podrían revelarnos nuevas figuras que son las que estarían legitimando, aunque habría que preguntarse frente a quién están legitimando todas esas visiones. Y eso, estudiarlo es muy interesante porque en todos los niveles hay propuestas geniales, igual que hasta en los niveles más convencionales hay propuestas francamente deplorables. Estamos viviendo los beneficios, las ventajas del posmodernismo, pero también los estragos, unas consecuencias realmente
terribles en algún sentido. Y también se está redefiniendo, me parece, el arte, o se están volviendo a replantear preguntas y figuras. La figura del crítico, ¿a dónde quedó? El curador mismo que tuvo esta preponderancia, no sé si la va a seguir teniendo. La galería acabó muchas veces en una especie de tienda. El coleccionista acabó siendo una especie de comprador, no necesariamente de un coleccionista. Es decir, se redefine. ¿Quién está redefiniendo en este momento todos esos conceptos y el arte mismo, lo que se comunica como arte? Bueno, de nuevo haría yo una vuelta de tuerca o propondría una vuelta de tuerca a una pregunta tan interesante. Eh, a ver, el estudio que tenemos del arte que ya se considera dentro de la historia, y me voy a referir al último capítulo que en el tiempo ya es un arte para la historia, estamos hablando de 1800 a 1960, ya hay muchísima documentación y análisis sobre, digamos, esos 150 años de arte. Lo estudiamos justo por el lado de las propuestas relevantes y eso nos da una idea de que todo lo que sucedió allá fue así y no es cierto. No es cierto. Hubo malos procesos de legitimación desde el siglo XVII y XVIII, ¿no? Si analizamos el barroco francés posterior o contemporáneo a la fundación de la Academia Real de mediados del siglo XVII en Francia bajo Luis XIV, nos vamos a encontrar una cantidad monstruosa de producción académica kitsch, involuntariamente, producida en una perspectiva que es crucial para el despliegue del arte moderno, pero que ya es obsoleta desde muy pronto. Si analizamos toda la producción de los salones de las academias, por decir, los salones de la Academia de San Carlos, cuando realmente empezó a funcionar en el México independiente, que fue justo a mediados del siglo XIX, y de ahí para el final de ese siglo, nos vamos a encontrar con una producción también que está apenas arrancando y en la que habría muchos modelos de crítica, de producción de pintura, de producción de escultura, que también son bastante problemáticos. Entonces, si hiciéramos una, por otro lado, compensatoria visión de lo que sucede en el presente, no todo en el presente es el dinero, no todo en el presente es el coleccionismo ciego de puros compradores, o sea, sí hay personas, grupos, comunidades que están echando a andar el conocimiento y en alguna ocasión que me tocó hablar con algunos coleccionistas importantes que apostaban mucho por el arte del siglo XVI al siglo XIX, mi pregunta para ellos era, ¿cómo no admirar el contubernio de, por ejemplo, en Italia, de los Médicis con los artistas del Renacimiento? Y cómo no preguntarnos cómo se podría hoy inyectar, proponer, compartir y hacer circular recursos de todo tipo, no solo dinero, para impulsar el lado más avanzado del arte actual. El tema del posmodernismo a mí me parece también una categoría superada a nivel analítico, ya no tiene la vigencia que tuvo en los años 90. Creo que yo apostaría más por otras visiones como hipermodernidad, si hubiera que elegir una. Y me parece que además sí hay en una búsqueda que no es tampoco tan difícil, la posibilidad de detectar publicaciones, espacios, lugares o esferas públicas de encuentro, ideas, obras, imágenes, gestiones que son admirables, sorprendentes y actuales. Mucho del arte pasa fuera del establishment, ¿no? Y sin embargo, pareciera que muchos o casi todos quisieran estar ahí adentro. Eso tiene un costo no necesariamente positivo. Sí, creo que la industria cultural, como la conocemos ahora y como se fue dando a conocer, pues justo a partir de los grandes avances en el siglo XIX, ha producido pues una ansiedad por trabajar, como en el último capítulo de las tendencias, una ansiedad por estar en la mejor reproducción documental de los eventos, por participar, por ser, por tener y por figurar dentro del stage, dentro del escenario del espectáculo del arte contemporáneo, porque se ha vuelto además un objeto de culto social, no solo para quienes tienen formación, perfil
actividad, trabajo y labor dentro del sistema, sino para quienes lo visitan, quienes lo frecuentan, quienes también, con todo el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana, entran en estas esferas de cohabitación y de colaboración social. Y como es un lugar que ha servido también para crear burbujas de especulación económica y financiera, y tiene de su lado justo lo que yo llamaba el gradiente ético, estético, político, qué mejor que generar y agregar o hiperagregar valor a un mundo de producción donde además está en juego el saber, la inteligencia, la creatividad. O sea, ¿cómo no iba a ser un negocio deseable y cómo no iba a ser un lugar social admirable si además es un mundo cuyo núcleo de pensamiento todo el tiempo está peleando por la tolerancia, por el reconocimiento de la diferencia, por el valor del viaje al pasado, más la vida en lo presente? O sea, el mundo del arte sería, de los campos de conocimiento, el que es más sexy, digamos, en sus juegos de viaje en el tiempo no lineal, lo que se llama heterocronía, en su construcción de muchos modelos de vida, lo que se llama heterotopía, y que además posibilite generar estatus, dinero y una especie de aura social. Yo no veo una forma en que esto no fuera explotado. O sea, no es lo que quisiéramos, pero me parece que quien crea que eso es evitable, sí vive francamente en una utopía. Te agradezco mencionar muchos de estos principios. ¿Se están comunicando desde el canal oficial estos principios o más bien son otros? Ese es un apunte que me parece que tiene una precisión que no podemos dejar sin comentar. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir en gran manera. El canal oficial, que por cierto no es el único responsable de comunicar, en un nivel tiene una gran responsabilidad. Y en muchos momentos de la vida de esto que hemos llamado la esfera del arte y la cultura, el canal oficial debe jugar un papel muy fino. El canal oficial es parte del sistema, cumple una función muy, muy crucial, que es la función de ser un mediador lo más neutral posible, lo más respetuoso posible, porque tiene la responsabilidad de los recursos públicos. O sea, un espacio que se pueda reservar el derecho de transmitir o de programar X o Y contenidos, aún así tiene una responsabilidad de entregar las mejores cuentas posibles frente a la esfera social del medio del arte. El canal oficial, entiendo que te refieres a la cultura desde el Estado o a la cultura que es de acceso público, tendría, sí, la responsabilidad de generar, de distribuir, de profundizar y de promover todo aquel entorno que produzca estos principios, que reproduzca esta propuesta de valores y que siempre esté atenta a los cambios más importantes. Por eso yo considero que no solo la cultura desde las instituciones del Estado, sino, por ejemplo, el campus universitario también tendría que cumplir ese papel, porque el campus universitario, y aquí también combino en la visión lo público con el campus privado, al ser un espacio de producción, difusión, documentación, registro y estímulo del conocimiento, no dentro de un fin de lucro específico, sino una institución que se sustenta de otros modos, podría, creo yo, tener no la obligación, sino la bella responsabilidad y la libre determinación de distribuir la parte que tiene que ver más con el conocimiento. O sea, creo que el campus universitario también debería liberarse de muchas perspectivas que son muy útiles, pero que a veces también se convierten en estereotipos de crítica social o en estereotipos. No me refiero a la parte donde esto se realiza de forma muy productiva. Me refiero que a veces hay el estereotipo o la idea instalada y muchas veces no revisada continuamente de que la obligación del segmento universitario que se dedica al mundo del arte debe ser siempre desmontar hegemonías, revelar lacras, denunciar falacias, escarbar en lo oculto. Yo creo que todo eso, sí, más también generar o destinar mucha energía de trabajo a la distribución abiertamente social, no solo para especialistas, porque el lenguaje del campus universitario está saturado de tecnicismos, de jerga académica y termina por ser una hermosa
visión que se cuentan ellos mismos adentro de su propia esfera de códigos. Creo que si el campus universitario transparentara lo complejo, no en una forma simplona, sino justo a partir de una concepción de transparencia, si transparentara el complejo del saber en su diversidad más amplia, podría tener una misión muy interesante de ponerse a dialogar con distintos segmentos y transmitir lo que tú muy bien sintetizas como los principios y los valores que le dan ese magnetismo y ese poder a las dinámicas del sistema del arte. Y muchas gracias, Eric. Al decir canal oficial, me parece que hoy no es exclusivo del Estado, sino que en ese canal oficial convergen y colaboran instituciones, colabora y se encuentra el poder mismo. Como Ok. bien comentas, y te agradezco nuevamente, Eric, no es responsabilidad absoluta de ellos, y te agradezco por el término. La responsabilidad me parece que es inherente a todos, y es una labor que corresponde a todos, no nada más al Estado, no nada más al señalar, porque todos somos parte o copartícipes de ese, lamentablemente, de ese sistema, del cual incluso estamos de acuerdo o en desacuerdo. Y es desde esa responsabilidad que uno asume no nada más en el sentido crítico, sino en el quehacer, que acaba siendo lo más importante, ¿no? No más en el señalamiento. ¿Dónde está lo más importante para un artista? Pues en su quehacer, en el hacer. ¿Y qué pérdida, qué costo tiene el delegar o el desatender eso que es lo más importante, que es hacer? Mucho del arte, insisto, pasa fuera de ese canal o de esas dinámicas instituidas que poco o no tanto tienen que ver necesariamente con arte, sino se desdibujan hacia otras áreas, sea lo político, sea lo económico, sea lo social, y desde luego que en sí el arte tiene que ver con todo ello, pero que se desdibuja. Sí, la aclaración es doblemente importante. Claro, tú te referías, el canal oficial es aquellos sectores dentro de nuestra esfera artística que tienen más voz, que tienen más recursos, en donde se concentran los poderes. Sí, claro, por eso me interesaba preguntártelo y hacer el matiz. Sí, aquellos espacios, aquellas coordenadas o entidades, porque no me gusta a mí hablar personalizando, porque se entiende como que uno habla de personas haciendo, no, yo hablo de espacios, segmentos, esferas, dinámicas, donde claro, intervienen individuos, intervienen grupos de personas o intervienen figuras corporativas o de carácter institucional, ¿no? Y entonces aplica para todas esas voces, decisiones, enunciados, y sí, las zonas que tienen mayor visibilidad y mayor capacidad de agencia o mayor poder de enunciación o de toma de decisiones, igual los que tienen mayor capacidad de despliegue de recursos, sí creo que si quisieran formar parte de un esquema avanzado, y la palabra avanzado me parece mejor que muchas otras. Y también, por cierto, heredada del pensamiento teórico de la primera modernidad de gran relevancia, ¿no? Si quisieran formar parte de lo avanzado, tendrían que transmitir los más importantes principios y valores de una época determinada, porque no son siempre los mismos. Si aceptamos, como decimos que aceptamos, el poder de la transformación, y el campo artístico moderno y contemporáneo ha sido uno de los campos que más han promulgado la belleza de la transformación, entonces quedará muy claro que principios y valores no son de mármol, no están grabados con letras de oro sobre el mármol, no. Son dispositivos susceptibles de ser reformados, cambiados, olvidados, perimidos o borrados, como se dice, se pueden hacer obsoletos y los podemos cambiar por otros. Pero debe haber un trabajo de transvaloración, como quería aquella filosofía nietzscheana, ¿no? O sea, tendríamos que transvalorar, revalorar, reformar, y lo importante sería contar con principios y valores, no con principios y valores eternos. Serían históricos,
serían viables y estarían por verse, como debe suceder con los gobiernos, como debe suceder con las ciencias, como debe de suceder con el cuerpo, como sucede de facto con el paso del tiempo en la naturaleza y con el transcurso del tiempo en el mundo civilizado social. Sí, claro, ahí tendría que haber esta tensión, este balance raro, tenso entre esos principios y valores. Y sí, claro, deberían ser responsabilidad de aquellos sectores que tengan ese interés. Tú mencionaste el hacer. Y por supuesto, en tu condición de artista y también de pensador, te referiste a ese trabajo cotidiano que también es donde todos podemos sostener esos principios y valores. Claro, y yo quisiera aprovechar ese momento de la conversación para decir que alguien que hace arte, alguien que escribe sobre arte, alguien que hace teorías sobre arte, alguien que gestiona recursos, patrimonios, eh, trabajo de otras personas, alguien que lo hace visible con recursos compartidos o alguien que toma la decisión como particular o entidad privada de hacer todo eso, todos pueden desarrollar estos tres principios a los que en algún momento aludió el pensamiento de Hannah Arendt, que es trabajo como ese tema donde hay también una remuneración, actividad, como eso que hacemos con otros, como nosotros, con pares, y labor, que es lo que tú haces a lo largo de tu vida. Labor, actividad y trabajo no es lo mismo. Y no todos esos aspectos se refieren a la recepción de un recurso económico por haber intercambiado un artefacto, un producto. Ese podría ser el mundo del trabajo y también es muy importante, pero la actividad y la labor es otro tipo de acción. Y creo que combinar esas tres dimensiones, tanto en personas individuales como en instituciones o grupos, es decir, en personas físicas o morales, o en grupos o sociedades de saber o en sociedades de hacer, daría la medida de la transmisión de esos principios. Nadie tendría el deber absoluto ni el derecho absoluto de reservarse la enunciación de los principios y los valores más interesantes, en este caso en el mundo del arte. Sería algo que se intercambiaría de una forma más natural. No me gustaría pensar más que eso. Con que se diera de manera más natural, sería importante. Y ahí yo cerraría, si me permites, con una visión que creo que también ha sido mal socializada. La histórica y reiterada idea de artistas y de filósofos, de poetas y de teorías de que el arte debe aprender de la naturaleza, creo que tampoco ha sido bien estudiada si escudriñáramos, por decir, aquella idea como se encontró en la filosofía romántica originaria alemana, que era que no es que se deba representar lo artístico en las imágenes del arte como naturaleza. No, lo que se quiso decir ahí es que el arte se debería producir como produce la naturaleza la vida. O sea, así como un reino natural poblado de especies interconectadas, fluye en ciclos de crecimiento, fructificación, vida, muerte, desarrollo, así como coexiste en un bosque toda la esfera viva de los reinos. Así se imaginó el pensamiento romántico originario, muy poco estudiado en México, por cierto, porque es una teoría aparentemente de la poesía, de la literatura, pero que en realidad estaba por abrirse a las otras artes. Si entendemos así, quiere decir que todos los que formamos parte del ecosistema, desde las rocas hasta los insectos, desde el reino del sotobosque hasta las coníferas y los procesos del agua y el clima y la temperatura, si entendiéramos el mundo del arte así, ecosistémicamente, por cierto, algo que se supone que está en tendencia ahora, la ética de la conservación de la vida en todos los niveles, ahora que hay tantas teorías multiespecies, si hubiéramos tomado esa lección como podemos hacerlo, de hace 250 años casi, 230 años, en la que entender el sistema del arte y la cultura como una ecología, entonces entenderíamos que no hay una sola especie que no sea importante. Vamos en un momento que se está eh, replanteando, planteando, redefiniendo incluso esos principios y valores o antiprincipios y antivalores. Pareciera que estamos en una lucha, en una pugna. Eh, ¿Quién va a ganar esa batalla? ¿Quién está definiendo y redefiniendo? Al final del día es responsabilidad de todos, pero nos caracterizamos por también esa capacidad de delegar y de no atenderlo y que lo hagan otros. ¿Quién lo está haciendo?
Yo creo que se está haciendo, sí, desde distintas perspectivas. Yo veo que hay mucha preocupación por lo que tú y yo estamos aquí platicando en las ideas de otras voces, de otros lugares. Sí veo que no todo sucede ya en un puro centralismo, aunque hay muchas cosas que no han sido descentralizadas y que esa promesa parece que no va a llegar o no va a llegar pronto, o nosotros ni otros que siguen la vamos a ver como la quisiéramos ver. O sea, hay muchas estructuras todavía bastante sólidas que quisiéramos que no existieran, pero yo veo que hay la suficiente circulación de aportación, de aportaciones, para entender que el ecosistema al que yo me referí de alguna manera está vivo. Y yo no sería tan falto de miras o trataría de no ser tan falto de miras para decir que no está pasando. Yo creo que sí está pasando, pero mayoritariamente no va a suceder. O sea, además no veo cómo podría ser así. Creo que podríamos gradualmente ir transmitiendo y reproduciendo nuevas formas más, digamos, eh, convenientes o más vitales o más justas de practicar nuestras experiencias en arte y cultura. Creo que eso se puede hacer como en el pasado se ha hecho. O sea, ha habido mejores momentos del sistema del arte en México, sí, sí ha habido, pero tampoco ha habido nunca un ecosistema de una alta organicidad. O sea, creo que desde que existe la nación como una nación, digamos, independiente hasta cierto punto, existen nodos históricos, no sé, que me hablan de que hubo esa aportación en distintos niveles. Por ejemplo, así rápido, el primer tramo de la escena del arte en México tuvo lugar en la crisis del virreinato. O sea, el humanismo analítico o el humanismo abierto a lo analítico por primera vez en el siglo XVIII fue el que creó la tierra fértil, para seguir con la metáfora de la diversidad biológica, para que se dieran procesos como el de la fundación de la academia, como la independencia o como la aportación muy inteligente, no sé, de los intelectuales jesuitas o de los del oratorio de San Felipe, en materia de empezar a mirar a las culturas previas a la fundación del virreinato, en materia de entender las ideas de la ilustración frente a las ideas de la casi medieval teología católica. La visión de la historia que se dio ahí desde Clavijero hasta Fray Servando Teresa de Mier. Después vino una etapa de caos y luego creo que ya en la época de la Primera República empezó una historia interesante para el arte, que incluso con el Segundo Imperio y con el liberalismo de la Reforma adquirió, fíjate, ahí sí, en materia de arte no se interrumpió el devenir, que luego entró en crisis en el momento en que el liberalismo ya se había convertido en una aristocracia oligárquica en el último tramo de la dictadura de Porfirio Díaz. Ahí otra vez hubo un momento de caos. Y luego, en la posrevolución, tuvimos lo que para muchos, y creo que se puede incluso exagerar un poco ahí, pero no se puede dejar de lado, en lo que para muchos fue como el ecosistema artístico más de mayor trascendencia en la historia del México independiente, que fue el proceso que va de la posrevolución a los finales de los 50, ¿no? Y creo que ha habido desde entonces muchas aportaciones. Creo que hay que buscarlas, creo que hay que encontrarlas. Un reto para el caso de México no es ver si se está haciendo o no, sino es tener la sensibilidad, la intuición y la fuerza para tratar de encontrarnos con aquellos que nos identificamos, para construir comunidades coincidentes. Porque yo creo que ideas, algunos recursos de todo tipo, mixtos, y mucha labor cotidiana están ahí disponibles. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos como se conectan los microorganismos bajo la tierra y bajo el asfalto de las ciudades. Así como el hongo que mató a la palmera de Reforma y que se supone matará y enfermará a las otras palmeras, usando ese símil, pero en un sentido de antivalor, como tú decías, porque ahora el problema no es que ya no haya valores, sino como decía un amigo del pasado, ahora ya ni siquiera hay antivalores. En una visión, digamos, inversa de esa transmisión patológica vegetal, creo que el reto para los ecosistemas del arte en México y que tengan diálogo con lo internacional es
aprender a encontrarnos y a conectarnos con todos esos otros, con todas esas otras figuras que están ahí, pero que no hemos tenido la capacidad de conectarnos. Y por eso agradezco doblemente la conexión de este momento en esta conversación. Muchas gracias, Eric. El agradecido soy yo. Además de, de que quiero recapitular en algo que además de ser muy bello el cómo lo planteaste, me parece tan importante y necesario, esta integración y este respeto, esta consideración por aceptar, por asimilarse como ser parte de todo, parte de uno, y que no necesariamente eh, eh, pasa de manera general, y más en un momento en el cual vivimos ante una dinámica y un comportamiento de juicio. Y ante esa figura, si no todo el mundo es un artista, como bien dices, aunque se haya comunicado erróneamente de esa manera, pues sí, pareciera que todo el mundo que tiene acceso a estas plataformas tiene la capacidad de ser un juez moral. Y vivimos desde esos juicios, más allá de algo que también comentas que me parece muy importante, que es no juzgar, sino explicar. Y Eso es explicar. fantástico. Me acabas de recordar una de mis perspectivas de pensamiento no actual porque no se hizo hace poco, pero sí actual porque aunque se hizo hace mucho, ha cobrado una actualidad increíble, que es, por ejemplo, la filosofía de Baruch Spinoza, ¿no? Spinoza, y he visto muchas frases, muchas citas a ideas de Spinoza en redes sociales, o a lo mejor tengo, no sé, a lo mejor el divino algoritmo me bendijo con eso, como aquella donde Spinoza se refiere a que las cosas y los objetos de nuestro pensamiento, los temas que pensamos, los acontecimientos que están disponibles para nuestro análisis, pues son francamente terribles o pesados o problemáticos en su mayoría, pero que lo importante ahí es cultivar la capacidad de comprender. Antes que la de juzgar, como tú dices, antes que aquella de emitir juicios sumarios fast track, porque no, el juicio no es el problema es el juicio sumario, el linchamiento fast track, la opinión rápida a la que estamos acostumbrados por la ansiedad digital. Bueno, yo creo que antes que eso, lo que es muy importante hoy es la comprensión. Es más, está el mundo en tal situación que yo creo que ahora sí sería muy fácil imaginar varias tendencias para el futuro sin tener que decir, no soy futurólogo, no voy a decir qué es lo que puede pasar. No, yo creo que el mundo ha llegado a tal tensión que sí sería muy fácil hacer una lista así hipotética, como en una ficción sobre posibles futuros. O sea, una tendencia que podría ser profundamente relevante para la historia de la cultura y el arte en México sería que frente a esa polarización, frente a lo que ocurre en la esfera de la política, que no siempre es la esfera del gobierno, nos encantaría que se hablara de gobierno, no de política. En la esfera social, en la esfera económica, el mundo del arte podría, como se supone que siempre lo ha hecho, pero ojo, hay que actualizar, no repetir estereotipos, sino ir a buscar lugares que han sido soñados, pero no caminar por las mismas rutas, como se decía de una frase del poeta Basho, ¿no? Imagínate que en el medio del arte hubiera una tendencia de hacer encuentro con aquellos que son muy diferentes a nosotros para generar esferas de trabajo, demostrando que se puede incluso sublimar la diferencia apostando por una verdadera hibridación y hacer proyectos y cosas con gente totalmente fuera de nuestro radar. Eso creo que sucede en un 1%, ¿no? Todo el mundo trabaja solo con quien se identifica. Yo hablé de comunidades coincidentes, no hablé de trabajar con solo quienes piensan como nosotros o con quien hacen lo que nosotros hacemos. Esa sería una posibilidad de demostrar que sí se puede crear un laboratorio de convergencia que le pueda contestar a los formatos simples de alianzas políticas, a los formatos simples de polarización política, y que de verdad se puede uno reconocer en la gran diferencia, entablando, por lo menos en el reino de lo simbólico,
una ficción de diálogo. Creo que ese sería un laboratorio social para el mundo del arte que está disponible para el caso de México, ¿no? Y creo que además eso implicaría la convergencia de recursos, o sea, no solo con quien piensa diferente, sino lograr identificar las zonas donde hay recursos disponibles y en flujo, en las zonas donde no hay ningún recurso ni disponible, ni en flujo, ni soñado, pero no a partir del mutuo exotismo o a partir del contubernio que siempre se traduce en una ganancia desigual, sino de verdad lograr procesos de mediación para hacer encontrar lo que no iba a encontrarse jamás ni por asomo y romper el simple juego exótico de que las comunidades de la zona económicamente más favorecida vayan a jugar un poco, a presenciar algunas acciones que proceden de la estética y de la cultura de las zonas infinitamente más desfavorecidas. No, la gente que hacemos mediaciones, la gente que hace gestiones, creo que podría ser el hilo que pueda proponer esa era de una nueva urdimbre. Creo que lo que se antoja es una nueva urdimbre, ¿no? Un nuevo espacio matricial que pueda realmente mostrar o lograr algunos momentos de lucidez en materia de coimplicación. Eso creo que es un futuro que está totalmente disponible como una tierra fértil. Hemos discutido, analizado, intentado explicar, hemos ido recorriendo cada una de estas facetas que atiendes, Eric, hasta llegar a la mediación y una mediación además responsable, como cada una de las otras áreas. El analizar, el discutir, el intercambiar, el encontrarse, qué necesarios y cuánta falta hace y qué poco se practica en relación a lo que pudiera estar pasando. Hoy Eric Castillo está impartiendo unos cursos, unas pláticas, unos puntos de encuentro. ¿En qué consisten, Eric? Bien, mira, el año pasado se cumplieron 25 años de mi labor como profesor en diferentes espacios con diferentes comunidades de personas, tanto en campus universitario como en espacios particulares, como con artistas, historiadoras, gestoras, críticos, gente que estaba en niveles todavía de bachillerato, personas adultas en situación de oportunidad para estudiar estas cosas. Y digamos que como fue un poco difícil el tema de la primera etapa del confinamiento por pandemia y todo eso, yo me esperé al final del año pasado, que se cumplían mis 25 años como profesor, y bueno, pues no, más de 30 ya interesado en estos temas, que quise poner a disposición de quien estuviera interesado o de quienes estén interesados una serie que hace reflexiones sobre el sistema del arte moderno y contemporáneo, recordando que el título es una forma coloquial de hacer pues una reflexión mucho más matizada con una serie de rangos y de espectros de pensamiento y que está concebida en 2 temporadas con 10 episodios de 50 minutos cada una de estas sesiones, o sea, son 20 episodios de 50 minutos dividido en 2 temporadas. Es una serie de videoensayos pregrabados con imágenes, con contenidos, en donde yo hago una reflexión circular a partir de esas 20 sesiones sobre temas que están dentro de la pregunta por el funcionamiento del sistema del arte moderno y contemporáneo, tanto a nivel local como internacional y global, y que se están poniendo están en un repositorio, en una plataforma de un proyecto que se llama Artemedia, con el cual estoy colaborando, Artemedia, y que es una plataforma digital para poder accesar a estos contenidos. Yo los estoy promoviendo, los estoy poniendo a la disposición de quien quiera adquirirlos. Bueno, pues ahí está en mis redes sociales, está esta oferta de contenido y bueno, pues trato de aportar
partiendo de preguntas específicas que son polémicas, y elegí 20 preguntas polémicas de entre las muchas que muchas personas nos hemos hecho, nos hacemos en materia de arte contemporáneo y moderno, y a partir de cada una de estas preguntas, en cada episodio yo propongo nuevas formas de hacer esa pregunta y la tentativa de algunas formas para responderlas. Hay respuestas, hay otras preguntas, y además, bueno, cada episodio incluye un archivo con un glosario de los términos más importantes de cada charla. Es un proyecto nuevo, pero que realmente recoge, recopila, y es una confrontación o una autoconfrontación en la que yo hago la transformación, la reforma y la transvaloración de mis propias ideas de 2 décadas y media, para poder compartirlas con las personas que estén interesadas en estos contenidos. Y en este caso, además, accesible para cualquier país que hable español. Por supuesto. Por supuesto, por lo pronto son contenidos en español, y por su naturaleza internacional y global, de acuerdo con los periodos históricos abordados, que son básicamente las realidades del siglo XVII hasta nuestros días, pero incluyendo la ventana que se abrió en la modernidad vanguardista para entender que el arte existe desde el Paleolítico, ¿no? Entonces, todo eso está matizado, está explicado, porque hay que recordar que la historia del arte, que considera el origen del arte desde las experiencias del Paleolítico Superior hasta lo que se hizo la semana pasada, esa gran apertura solo fue posible en un cierto momento del desarrollo de la modernidad. Así que se estudia básicamente el desarrollo de esa modernidad hasta nuestros días, incluyendo la ventana que hizo que la historia del arte sea comprensiva a toda la historia de la civilización de la especie humana. Claro, por lo pronto son contenidos para el universo de habla española. Pues estupendo, Eric. Muchas gracias. Qué privilegio. ¿Hay algún punto, algún tema que quisieras abordar antes de despedirnos? Sí, quisiera agregar uno en especial, que pudo haber sido el comienzo de esta conversación y que me gusta que quede al final, porque entonces se cumple la forma circular que tanto me interesa proponer, ¿no? El pensamiento que yo he puesto sobre la mesa en esta serie de la que ya hablamos en la pregunta anterior, y que es el pensamiento que yo sostengo actualmente, también es un resultado de un largo proceso, ¿no? Y creo que además es algo que en México no se ha visto mucho en esa perspectiva, y eso no me molesta ni tampoco me gusta, solo me llama la atención, y me ha permitido moverme en una visibilidad a la vez subterránea, ¿no? Mira, yo hablé hace rato del pensamiento romántico originario, y quiero que esto sea muy preciso. Se entiende que el romanticismo fue una tendencia del arte y de las artes, que sobre todo tuvo diferentes versiones en el siglo XIX, en la pintura, en la música, en la literatura, y que nunca desapareció del todo, porque se fue transformando en otros movimientos, ¿no? O sea, el romanticismo francés y el inglés no eran iguales, el español y el italiano tampoco, pero el literario y el pictórico tenían puntos en común, y luego el simbolismo era como otra versión, y el decadentismo y el parnasianismo, y luego los surrealistas decían que eran la cola de cometa del romanticismo, y tanto en teoría del arte como en arte y en crítica, parecía que se iba y no, pero porque volvía, era como un virus que no desaparecía, o el aroma de un perfume y de una fragancia que no se sabía cuándo empezó y no se sabía si ya se había ido, porque la cultura artística actual seguía teniendo su aroma. Y, por supuesto, la industria de la cultura del entretenimiento y de masas, pues es plenamente romántica. Quien no haya visto que toda la historia del cine y del audiovisual, para la televisión y el streaming en materia de ficción, tenga una conexión con lo romántico, no sé en qué mundo ha vivido. La música pop, y no me refiero al estilo pop, sino la música popular de masas, de la industria del disco, el cassette, el CD, el streaming de archivos, pues todos los géneros tiene siempre un diálogo con cualquiera de los tropos del romanticismo. O sea, realmente toda la cultura visual, audiovisual, literaria, plástica y expandida, tiene algo en su genética del romanticismo. Pero lo que no se ve en el caso de México, porque en otras latitudes se conoce perfectamente, es que la primer teoría romántica no fue precisamente una producción de arte,
fue una producción filosófica que tuvo lugar en el Círculo de Jena. El primer círculo para mí artístico importante, junto con el Sturm und Drang alemán, que le es previo, pero que como círculo es el que teóricamente logró la idea de la autonomía del arte como un campo separado de todos los demás, pero que una vez separado está dispuesto a dialogar con todos los demás. Ese pensamiento del Círculo de Jena, que era un grupo de intelectuales, hombres y mujeres, por cierto, en torno a la actividad de los hermanos Friedrich y August Schlegel, era un círculo de intelectuales donde estaban, no sé, figuras increíbles como Caroline Michaelis, como Dorothea Mendelssohn, que eran saloniers y que eran anfitrionas, traductoras, escritoras, igual que en su momento el filósofo Schelling, igual que el poeta y filósofo Novalis. Bueno, ellos todos eran muy jóvenes. Desarrollaron una teoría del arte y una cierta producción artística, más una producción de socialización y gestión, mediación, cuando eran muy jóvenes y luego se separaron. Así como se separan después todas las bandas de música, como se rompen todas las vanguardias, como se pelean todos los cineastas, como se acaban todos los manifiestos. Ellos fueron los primeros asociados filosófico-poéticos que tuvieron un amor y una ruptura después de 5 años. Lo que dura realmente una historia cultural, ¿no? El promedio, de ahí hasta ahora. Aunque después haya reuniones y grandes hits y haya capitalización. Pero el momento, el core de la actividad de los grupos modernos y contemporáneos tiene una vida corta. No sé, la carrera de Van Gogh duró menos de una década, la de Rimbaud igual, la de Basquiat igual, ¿no? ¿Cuánto duraron los buenos Beatles? ¿Cuánto duraron los buenos Rolling Stones? Siempre son tiempos cortos porque es el vértigo aquel que veía a Walter Benjamin en la historia, ¿no? Bueno, esos románticos jóvenes que luego abdicaron, se transformaron, unos se volvieron cristianos otra vez, católicos, otros se volvieron filosóficamente menos interesantes, dejaron una teoría del arte que empieza por la poesía, sigue pensando el teatro y la novela, piensa lo literario y luego se imagina un futuro del arte y de las artes en el que lo narratológico y lo poético se van a distribuir por todas las prácticas. Y la dejan así, interrumpida como una obra inacabada, como la de cualquier artista del siglo XX. Bueno, yo soy un interesado en retomar y lo que yo propongo en mi pensamiento, ahora lo sé después de 30 años, es una ucronía romantique, es decir, una reelaboración y una transformación de una filosofía que en México fue tocada muchas veces involuntariamente, salvo una excepción. Hubo un artista mexicano que no solo la desarrolló, sino que hizo la versión hispanoamericana y filosófica, intelectual y poética, que fue Octavio Paz. Quizá la más grande incomprensión de una figura tan conocida es que nadie se ha dado cuenta en el campo de las artes visuales, porque sí en la literatura y en la poesía, sobre todo los estudiosos internacionales de Paz, y en México unos muy contados y muy interesantes analistas, que la importancia de Paz, que no ha sido muy tocada, más allá de todas las que han sido hasta incluso trilladas, es que él fue el artista que más entendió el pensamiento romántico original sin haber tenido acceso a lo que hoy tenemos de traducción y de publicación, porque mucho no existía, como con Walter Benjamin, que está en deuda con ellos, porque por cierto él sí los estudió en su libro de la crítica de arte en el romanticismo alemán. Ahora tenemos a disposición cosas que ni Benjamin ni Paz tuvieron, que no se habían publicado, que no se habían traducido del alemán, y que nos dan una teoría de cuenta fresca, por cierto, la que fundó el pensamiento moderno del arte, y que creo que a mí me ha interesado como para construir una versión, digo, con todas las limitaciones de mi labor, mi actividad y mi trabajo y mi perfil, para proponerla en un formato transformado y en una versión inédita, y va por ahí mi investigación. Ojalá que me alcance el tiempo para proponer un par de cosas. Paz sabía escribir, evidentemente, sabía pensar, sabía sentir y sabía ver. Era un artista que tenía la capacidad de poder ver, hablando de arte y de artes visuales. Y eso lo hacía un ser tan completo. Imagínate que, perdón, nada más para ahora que dijiste eso, completo y además lo interesante es que es una figura intermedia y ambivalente como
como las de Novalis o Benjamin. Es decir, El laberinto de la soledad es una obra de arte tanto como es un ensayo de pensamiento. La mayor crítica que se le hace es que ya no está vigente como ensayo sociológico. Él nunca pretendió eso. Él quería hacer una ficción analítica en lo que se podría llamar una hermenéutica romántica con el tema de México contra la llamada ontología del mexicano, que esa sí pretendía ser un análisis filosófico, y lo que produjo fue su primer ensayo, obra de arte, del cual se despliega toda su labor como ensayista y en el cual se incorpora toda su labor como poeta. Entonces, tal vez el uso que él hace del lenguaje culto y del lenguaje popular, las referencias van desde el cancionero mexicano hasta Roger Calois. Todos los intelectuales posteriores a él, de acuerdo con él o no, desde Monsiváis hasta Paola Almanza, Vázquez Almanza, que es una muy interesante estudiosa del fenómeno de la identidad, pasando por Bartra o por Carlos Fuentes, todos combinaron el lenguaje culto del intelectual con el culto por el cancionero mexicano, por las citas urbanas. Este juego de convergencia lo inventó Octavio Paz en el caso de Hispanoamérica, solamente precedido por los surrealistas sociológicos en los años 30, con los cuales él tuvo contacto directo. Entonces, ahí tenemos ya de entrada lo que para mí sería la primera obra de arte contemporáneo en México. No está en el campo de las visuales, está en el campo de las letras, y es El laberinto de la soledad, que es más una obra de arte, una sociología poética. Entonces, para cerrar, y perdón la interrupción, yo llamaría a mi perspectiva una especie de una ucronía romantique o un romanticismo antropológico, ¿no? En el cual es tan importante el análisis como la imaginación, porque en esa filosofía no había privilegios de lo racional con lo imaginario, de lo actual con lo pasado. Es la primera filosofía que hace que todo se integre de forma circular. Perdón. No, me parece atinado y oportuno. Y como bien dices, el fin está en el principio. Muchas gracias, querido Eric. Qué gusto, qué privilegio y que sigamos encontrándonos. El privilegio va de vuelta. Yo me siento agradecido y un placer haber compartido este tiempo de conversación, Juan Carlos. Gracias.